Shabbat Shalom Lekulam a toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Bendito sea el Abacadosh por habernos permitido y tener el privilegio de estar presentes en este nuevo Shabbat, de ser parte de toda su congregación a través de los 4 puntos en la administración, en la bodá que hacemos para el Abba, en ser parte del sostenimiento de su creación. Acuérdense que la creación está sujeta por el poder de su palabra, según Hebreos, y ser parte, al ministrar su palabra, de ese sostenimiento, tener el privilegio de ser parte de ese sostenimiento. Y asimismo, como el Abba no es injusto, nos da su doble regalo, su doble porción en este Shabbat. Nos bendice por ese motivo, por haber dado de nuestro tiempo, aunque el tiempo es de Él, sus vidas, nuestras vidas son de Él, dejar todo para estar aquí reunidos como una esposa. Entonces, qué bendición poder estar aquí nuevamente lógicamente con nuestras altas y bajas, pero que el Abba nos mandará bien bendecidos. Tengámoslo por seguro. Amén. La parashá que será doble hoy, tenemos la 48, Shoftim, jueces, que va del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, el versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9, que es la parashá 48, Shoftim, jueces. Dice la palabra de Yahweh Sebaot: designarán jueces y escribas para ti en todas las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, conforme a tus tribus, para que ellos juzguen al pueblo con justos juicios. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ni aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios en el juicio y tuerce la declaración de los inocentes. Antes bien, has de juzgar a tu prójimo con justicia, para que vivas y entonces tomes posesión de ¿qué? De la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Mira, la importancia que tiene que ver, ¿sí? Aquí el versículo 20. Hay una repetición en la Torá que pone énfasis en ¿qué? En la justicia. Dice, la justicia buscarás, ¿para qué? Para que vivas y entres. ¿Por qué la Torá repite 2 veces la palabra justicia? Cuando empieza esta parashá acerca de jueces que tienen que ser designados para que no tuerzan ni el derecho ni la justicia, ¿sí? Y antes bien dice que tienen que seguir la justicia. La justicia dice, seguirán ¿para qué? ¿Para qué? Para que vivas y entres, dice. Y entren a la posesión de la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Aplicado. Nosotros tenemos que buscar, dice, la justicia. Porque, dice Romanos, capítulo 1, porque en las buenas noticias, ¿sí? En las buenas noticias se revela ¿qué cosa? Vamos, Romanos 1, si nos hemos olvidado. Amén. ¿Todo qué? Romanos capítulo 1. Versículo 17. ¿Sí? En la versión de ustedes, ¿cómo leen? Ya leen.
Bueno, en una versión dice, porque en las buenas noticias se revela la justicia de Elohim, ¿sí? Por fe, ¿sí? Así dice hermana Shoshana. ¿Cómo lee? 1:17. Porque en él se revela la justificación, ser Elohim, y por la fe, para la fe, como está escrito, pero no te olvidamos la fe. Ya. Hermana Shoshana, ¿cómo lee? Eso dice la Biblia. Porque en el Evangelio la justicia que Elohim se revela por fe y para la fe. Ajá, porque eso. Ya, porque en las buenas nuevas se revelan, ¿qué cosa? La justicia, ¿sí? La justicia. ¿Para qué? Para salvación, para todo el que. ¿Qué cosa? Conéctense, por favor. Porque ¿quién se revela la justificación? ¿Qué cosa? Porque el justo vivirá por esa fe. O sea, quiero que quede en claro la conexión, que dice que en las buenas noticias, que se revela la justicia, ¿de quién? De Elohim. ¿Por qué? Por fe. ¿Para quién? Para todo el que cree. Eso quiero que se conecten. Conéctense en los versículos. Sí, para poder entender qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere, Lau? Que te conectes en qué? En la justicia de Él. Pero ¿dónde se revela la justicia de Él? ¿Dónde busco su justicia? ¿Ah? No, pues que si yo digo la justicia la voy a buscar por fe. ¿Pero qué fe? ¿Qué fe? Porque si vas a identificarte con una fe pasiva o con una fe activa. No, dice que la justicia se revela en las buenas noticias. Pero ¿cómo se revela la justicia? Por obediencia. Para todos, no, para el que cree. Conéctense en eso. Amén. Sí. Entonces, la justicia, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que la justicia de Elohim es para todo el mundo? No. ¿Y cómo yo sé? En el mismo Devarim dice en el 5, atrás váyanse. ¿Capítulo 5 o versículo? Devarim 6, 6:25, dice, y entonces tendrán justicia, ¿cuándo? ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando te conozca. No, ahí dice, cuando guardemos y pongamos por obra toda esta ordenanza ante Yahweh Elohim, como Él nos ha ordenado. ¿Qué? O sea, Pablo Shaul no estaba hablando nada de Leo, no estaba escribiendo nada alejado a la Torá. Nada nuevo, lo mismo. Porque está explicándola, cómo tiene la justicia, dónde se revela la justicia, porque acuérdense que evangelio, buenas nuevas, no es algo bueno, no es que nació después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no, siempre habla, acuérdense que Hebreo dice, evangelio, buenas nuevas, y trucaron, cambiaron lo que está diciendo Isaías. Isaías ya está hablando de buenas nuevas, o sea, las buenas nuevas siempre hubieron, no es nada nuevo, ¿sí? Entonces vemos de qué, de que cuando pongamos por obra lo que nos dice, lo que es su voluntad, tendremos justicia. ¿Cómo? Atendiendo el que cree lo que dice este libro, no todos, solamente el que cree. Y por emuná, por obediencia, va a obtener esa justicia, guardando y poniendo por obra. O sea, no siendo oidor, sino también hacedor. Ahí obtengo la justicia. Por eso es que él dice, la justicia, ¿qué cosa? Buscaré, busca. El que busca, encuentra, halla. ¿O no es así? Amén. ¿Sí? Entonces, es su justicia. ¿Por qué? Porque su reino es un reino de justicia. ¿Sí? Sí. Como dice Kefas. Y entonces vendrá un reino de justicia. ¿Cuándo viene el reino de justicia? Cuando vengan los juicios.
porque Él juzgará justamente a las naciones. Tiene que haber un juicio para establecer la justicia. Por eso dice que justicia o juicio, Mishpat, H4981, y lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 2, vamos a Romanos, Shaul también habla de justicia y justificación, que tiene que ver con la justicia. Romanos 2:20. Romanos 2:20. Instructor de los insensatos, maestro de los faltos de madurez, que tienes en qué? En la Torá, el modelo del conocimiento y de la verdad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué tienen en la Torá? La forma de la ciencia y de la verdad. O sea, tienes el formato. ¿En dónde tengo el formato del conocimiento y de la verdad? En la Torá. Oye, ¿y cómo? ¿Por qué omiten la Torá entonces? Y esto está hablando Shaul, Romanos. ¿Sí? Ah, no, es que es a los romanos, a los judíos que le está escribiendo, que estaban en Roma. No. Dice, instructor de los insensatos, dice. Instructor de los insensatos. Eso es lo que está pasando en el pensamiento occidental. Instructores, maestros de los faltos de madurez. Porque así es el adoctrinamiento occidental. Que no hay un crecimiento a la madurez, sino que siempre quieren estar ¿de qué? De leche en leche y de diente en diente. ¿Sí me entiendes? Amén. Por no mencionar esas palabras. Entonces, en el capítulo 7, más adelante, así mismo dice Shaul en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La Torá es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera aprendido lo que es pecado, sino mediante ¿qué? La Torá. ¿Por qué? Porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? En el versículo 12, de modo que la Torá, ¿qué es? Ciertamente es santa. ¿Y qué más? Y el mandamiento es santo, Justo y bueno. ¿Sí? Amén. Dice la ley, el mandamiento. ¿El mandamiento dónde está? En la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley es buena y la ley es justa. Estamos hablando de justificación, de justicia. Que para este caso, ¿sí? Cuando habla de justificación y justicia, como lo vamos a ver en 1 Corintios 1:30, 1 Corintios 1:30, y también ustedes le pertenecen a Él, ¿a quién? A Yahweh, no, a Yahweh. Okay. ¿En quién? En Yahshua HaMashiach. 1 Corintios 1:30. Y también ustedes, dice, le pertenecen a Él, o sea, y también ustedes. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que no son Israel, los Benei Noah, porque los Benei Israel le pertenecen ¿a quién? Al Abba. Y entonces le dice a los Benei Noah, y también ustedes le pertenecen ¿a quién? Al Abba. ¿Por medio de quién? En Yahshua HaMashiach. ¿Sí? En Yahshua HaMashiach. Respecto a Yahshua HaMashiach, ¿qué dice? El cual, ¿qué dice? Se hizo para, ya no solamente para ustedes, sino para todos, dice, para nosotros. Se hizo para nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría, Justificación, santificación y redención. Que son cosas que tenemos que conocer. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Se hizo Jodma de Elohim. ¿Qué más? Se hizo justificación. justicia.
justificación, ¿sí? En este caso, dikaiosenu, en griego, dikaiosenu, G1343. Y en este texto, a manera de qué, de justicia, lo ponen como equidad en hebreo, para el texto hebreo, ¿sí? ¿Qué tiene qué cosa? De conexión con Sadat, ¿sí? De Sadik, Sedaká, tienen conexión estas palabras. Entonces, también qué cosa, se hizo santificación, ¿por medio de quién? Por medio de los mandamientos. Acuérdate que por eso va a decir Apocalipsis 14, (14, 12). Aquí está qué cosa, la perseverancia, la insistencia. De los santos. ¿De quién? De los sadik. De los sadik. De los kadoshim. Los que guardan los mandamientos de Elohim, ¿y qué más? Y la fe, la emuná de quién? De Yahshua. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿quiénes son los kadoshim? ¿Cómo se identifican los kadoshim? Los que perseveran. ¿En qué? En guardar los mandamientos del Abba y la emuná de Yahshua. Son dos cosas que identifican un kadoshim. Persevera, ojo, por eso dice la palabra, persevera. ¿Quién es kadoshim? O sea, todo el mundo, que yo soy santo, como dicen en el occidente, ¿no? Yo soy santo. ¿Por qué? ¿Por qué eres santo? Porque ya no miras a la mujer ajena, porque ya no bebe, porque ya no fuma, porque no baila. No, no, eso no es ser santo. Eso es ser santurrón. Sí, eso es ser santurrón. ¿Por qué? Porque, y el mandamiento, hacen lo que los mandamientos aplicados para ti, tú los cumples. Y el Shabbat que no lo puedes decir que no. Entonces, porque el que santifica es ¿qué? Es el mandamiento. Por eso dice, dijimos en Romanos, ¿no? Entonces, ¿qué decimos respecto a la ley? ¿Qué es qué cosa? Es santa. ¿Sí o no? Sí, amén. Amén. ¿No? Mandamiento es santo, justo y bueno. Quiere decir que el que los practica, los pone por obra, los va limpiando, los va depurando, los va apartando para quien es Kadosh. Por eso el mandamiento, ser santo porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, si taquefa. ¿O no es así? Amén. Entonces, esa es la identificación. Romanos 3:21. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todos de ustedes. No, eso no dice. Romanos 3:21. Sí. Sí. Pero dice, pero ahora, ¿qué cosa? Pero ahora, independiente de la ley, se ha manifestado un indulto que concede Yahweh, atestiguado por la Torá y los profetas. Ya. Indulto. El otro texto dice, en la doctrina del reemplazo, escribieron, pero ahora, sin la Torá. Cuando eso no dice, ni el texto griego lo dice eso. ¿Sí? No dice sin. Lo que está diciendo es ahora, aparte. ¿Sí? Y me gusta mejor aparte que independiente. Porque al decir independiente quiere decir que tú allá y yo acá. Ya no dependo. No, ya no hay entonces dependencia. sería como que dijera sí también. Claro, así. Pero aparte no, es que sí, vamos ahí, vamos en paralelo. O sea, ese aparte como a más de... Amén. Esas, Sí, amén. O sea, aparte. Parte de A.
Sí, o sea, parte de A, o sea, parte de la ley. Ah, sí, Sí. negación. ¿Qué cosa? La justicia. Ahora, la justicia de Elohim es ¿qué cosa? Es revelada. Lo que dice en 1.17. Lo que está diciendo Shaul en 1.17. Y dan testimonio, ¿quiénes? La ley y los profetas. O sea, respecto a quién está hablando. Al Mashiach. Al Mashiach, por eso dice, leímos Corintios 1.30. ¿Qué dice? Respecto a Mashiach, el cual se hizo por nosotros. ¿Sí? O sea, ahora nosotros en Él, ¿qué tenemos? Justificación, santificación, redención. Amén. Sí. Entonces por eso dice, es la justicia de Elohim. Es lo que se ha revelado. Por eso vuelvo a lo que antes dijo. La vida revelada. Por eso dice Juan 1. En Él estaba la vida. Nosotros vimos, palpamos. ¿O no dice así? Amén. La vida. Por eso vuelvo al pictográfico. Hayim, ¿no? El estar en aparte con una adoración de la revelación, la vida, vivir. Adorando la revelación. Sí, eso es. Por eso es que Mateo 23 también nos citaba respecto a los fariseos, que les decía qué cosa, que no deben de pasar por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la ley? La justicia, la compasión y la fe. ¿Sí? Y esas cosas hay que hacerlas sin dejar de hacer las otras. Acuérdense que el 23 está hablando acerca de qué? Del diezmo, ¿no? Pero que lo importante es la justicia, la compasión y la fe. Que hay que hacerlo, pero sin dejar de hacer el diezmo, pues, ¿no? No es que, por eso algunos se toman de este versículo, ¿sí? Pero no es así, está haciendo la conexión. Entonces, por eso, ¿por qué tanto énfasis en la justicia? La justicia es la base de toda convivencia. La Torah repite 2 veces la palabra sedek, que es justicia, para enfocar la importancia de establecer y manifestar la justicia en la sociedad. Es un anuncio de que solo se puede lograr usando medios justos. Y la Torah, por eso la Torah está en contra de ¿qué? De un pensamiento de sus amigos los jesuitas, que dijeron, el fin justifica los medios. Maquiavelo. Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Dicen que son los jesuitas. Él lo debe haber tomado de ellos. Pero dicen que son los jesuitas. Habrá que investigar. Pudo haber sido un jesuita. Pero se puede entender, lógicamente, que la repetición de la palabra sedek y sedaká, que es acuérdense que sedaká es ayuda a los necesitados, ¿no? Entonces, es necesario ¿para qué? Para reflejar las dos emanaciones de Todopoderoso. Estoy volviendo a Devarim 16:20, ¿sí? Allá volví. Cuando estoy hablando de que nos dice que la justicia debemos de ¿qué? De buscarla, de seguirla. ¿Por qué? Porque está dando ¿qué cosa? A entendernos, revelando su naturaleza. ¿De cuál? De justicia y misericordia. La verdad y la bondad. ¿Sí? Por eso dice Miqueas 6:8, el profeta Miqueas en 6:8, Miqueas 6:8, cuando en el 6 pregunta, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y complaceré al Elohim Altísimo? Se pregunta, ¿no?
¿Con qué me presentaré y cómo lo voy a complacer? Y entonces el 8 responde, Él te ha mostrado, hijo de hombre, mira cómo dice, hijo de hombre, lo que es bueno, lo que Yahweh pide de ti. ¿Qué pide de ti y de mí? Algo que para Él es bueno. ¿Qué cosa? Hacer justicia, amar la compasión y estar dispuesto a Caminar con el a caminar, a seguirle, a adherirte con Él, como Él vimos el Shabbat pasado, acuérdense, ¿no? Que esto es lo que Él pide, que nos adhiramos, ¿te acuerdas que vemos como chicle? Que le sigamos. El profeta no está hablando nada aparte de la Torá. Por eso es que dice que la justicia es testificada por la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Sí entiendo? Romanos, capítulo 14, versículo 12, también nos dice respecto a que cada uno de nosotros dará cuenta a Elohim de sí mismo. ¿En el sentido de qué? Porque este capítulo 14 de Romanos está hablando acerca de cómo vemos, cómo juzgamos, ¿sí? De una justicia que podemos hacer. Y nos recalca de que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Mashiach, en el versículo 10. ¿Sí o no? Amén. Y por eso nos dice que no debemos juzgar a otros, sino, ¿qué cosa? Que nos hagamos una introspección a nosotros mismos primero. ¿Sí? ¿Para qué? Para no ser tropiezo al hermano, que está hablando un hermano débil en emuná. Pero ciertamente débil cuando recién empieza, porque toda la vida no va a ser débil tampoco, ¿no? Esto no quiere decir que el hermano débil se quiera apoyar con este capítulo de Romanos para vivir en debilidad toda la vida. No, de ninguna manera. ¿Sí? Débil es cuando tienes tu primer ciclo. Son 3 años. Ese es tu primer ciclo. Tus primeros 3 años. Debilidad. Pero a partir del cuarto año, como dice como el ejemplo del niño. ¿Sí o no? Ya los 3, ya a la escuela, porque ya está apto para ir. Apto para salir de la falda ya. ¿O no es así? Entonces así mismo en este camino, ya 3 años, ya, ¿cuántos años tiene este hermano? 20, y sigue siendo débil. Ya usted no está débil, está raquítica. Póngale ojo porque se puede morir. Una anemia espiritual le puede dar. Cualquier rato, vea. Chao. ¿No le da temor? No. ¿Por qué? Porque ¿con qué está jugando usted? Con su vida eterna. ¿O no dijimos en antes? Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿Usted qué persigue? La vida eterna. A la vida dijimos en antes, ¿no? Que hay que ir a la vida eterna. ¿Cómo voy a la vida eterna? Ahí da la respuesta Juan 17:3. Que lo conozca al Padre, al dador de la vida, el que me dio la vida, ¿sí? Y el que me salvó de la otra vida, pero no de vida a vida, sino vida de oscuridad, de muerte, de tinieblas, ¿sí? Entonces es necesario, por eso, ¿cómo me presento? En hacer justicia. ¿Pero cómo voy a hacer justicia? Porque tienes que conocerla. En las buenas nuevas se revela la justicia. Por fe y para fe, para el que cree. ¿Tú creíste? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Amén. ¿Ah? Amén. ¿Y qué respondió el cielo? ¿Ah? Enséñame quién es para que yo ¿Quién pueda. es? Para que yo ¿Quién es? Para que yo crea. Para que yo también crea. Acuérdense que son versículos que pasamos semanas, no se pueden olvidar. No se pueden olvidar. Ánclenselos en el corazón, por eso le digo, mastíquenlos toda la semana, tienen 6 días para masticarlo. Entonces vemos la importancia de qué, de vivir en la bondad y en la justicia que demanda. Por eso es el énfasis que Él hace para que vivamos. Ahora dice, ¿qué efecto tiene la lectura de la Torá todos los días? Porque en el capítulo 17 de Barín
habla respecto al rey. ¿Qué tiene que hacer el rey? Somos un reino de reyes y sacerdotes. Y el rey no solamente, al decir reyes y sacerdotes, no quiere decir, ay, y las mujeres no incluyen. ¿Sí? Acuérdense que incluyen a todos, porque somos un todo. 17 del 19 al 20 dice, Devarim la traerá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Qué cosa? La Torá. La Torá, que tiene que dice, acontecerá que cuando se siente sobre el trono de su reino, redactará para sí una copia de esta ley en un libro, ¿sí? Y la tiene que leer. O sea, tú eres parte del reino, tienes que tener tu propia Biblia. ¿Sí ven? Porque si se te pierde, te preocupas como mi Robert, ¿no? Porque ahí está tu vida. Ahí está mi vida guardada hasta ahí. Entonces tengo que preocuparme. Y esto es un mandamiento que se aplica. No es decir, no, que no es conmigo. Se aplica. ¿Sí? Por eso nos dijeron que cada cual tiene que comprarse una Biblia cuando estábamos en el otro lado. Pero nunca nos dijeron por qué. O alguien me puede decir que sí le dieron la razón. No. Sí le dijeron. Yo no te lo sé. Tú me lo explicaste. Eso fue nuestra vuelta. Por eso. ¿Y? En la repetición está el gusto. ¿Y? Entonces, por eso dice, ¿por qué? ¿Qué efecto? Una lectura diaria de la Torá produce ¿qué cosa? El temor. Produce el temor al Padre. Y no solamente el temor, sino también a vivir con humildad de corazón. Porque eso es lo que nos enseña la Torá. El temor y el amor reflejado en la humildad. ¿Sí? En la humildad de vivir. No vivir con un corazón alzado. Porque el corazón alzado, ¿qué es? Símbolo de una arrogancia, de una soberbia. Y no solamente con quién, porque esa soberbia, esa arrogancia, ¿con quién la practico? Con el Padre Celestial la practico. No, con el que veo. O sea, con mi prójimo, con mi próximo. Con el que lo veo, con el que trato. Por eso es necesario, por eso es que esta civilización está evolucionando, ¿no? Cada día, ¿no? ¿Sí o no? Evoluciona la tecnología. O sea, evoluciona en lo material, pero en el corazón evoluciona, involuciona. No tenemos que irnos, como dice a Marte, para saber lo que hay en el corazón del hombre. Porque en el corazón de nuestros mismos núcleos familiares sabemos lo que hay. Es que somos luz. Y la luz puede ver la oscuridad, ¿no? Amén. Porque aquí veo la luz y allá veo la oscuridad. Porque soy luz. Porque si fuera yo oscuridad como ellos, no nos veríamos. ¿Sí? Anduviéramos cogidos el uno con el otro. Porque no sabemos para dónde vamos. Pero los dos igual se van a hallar hueco al final. Porque ciego guía de ciego. ¿Sí? Y entonces por eso se nos critica. Pero nosotros tenemos ¿qué cosa? Vencer al mal con el mal. No, dice con el bien. ¿Y cuál es el bien? La palabra o la Torá. Si él es más arrogante, yo tengo que ser ¿qué cosa? Más humilde. Más humilde. Si él es más rebelde, más humilde. Siempre más humilde. Y acuérdense de que no estoy hablando de una ser menso. No, humildad. Amén. No, esas cosas no se confunden. Así es. Porque tenemos parámetros medidos. Tenemos sabiduría Así para es. diferenciar. La sabiduría que nos da para manejar. Amén. Como el ejemplo de mi brother, el asunto que tuvo, ese asunto secular. ¿Sí? El arrogante que quería que se le humille, ¿con qué? Con la guita. ¿Sí? Entonces, por eso, como bien dijo mi brother, pidió sabiduría primeramente, para saber manejar el asunto que él no sabía que cómo venía.
Y eso es un ejemplo para todos nosotros. Así es. Antes de emprender un asunto, encomendemos todo lo que no sabemos, porque no vemos el futuro, ni vemos quién viene, con quién viene, dónde viene, hacia dónde viene, de dónde viene, para dónde. Pero nosotros sí podemos pedir la sabiduría para saber qué cosa, tener el dominio propio para el momento. Entonces, por eso, la lectura diaria es el antídoto. ¿Para qué? Para la falta de temor, para la falta de humildad, lógicamente, que tenemos que todos los días, por eso es todos los días, no solamente de pan vive el hombre, ya lo sabes, de qué tiene que vivir. Y con esto vemos y evitamos la elevación del corazón. ¿Para qué? Porque el problema es el corazón del hombre, el corazón de piedra. Por eso dice el profeta Ezequiel, ¿no? Vienen días en que cambiaré ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. ¿Para qué? Porque el corazón de carne es sensible. ¿A qué? A los mandamientos. Para ser sensibles. Me hago sensible en el asunto de qué? De que mi temor es qué cosa. De que tengo que cumplir su voluntad. ¿Su voluntad es qué cosa? Que ayude a mantener su creación a través del poder de su palabra. Y tengo que utilizar este poder que me ha dado. A mí no solamente te ha dado ese poder de qué, de que ponga las manos y los muertos se levanten. No, te ha dado el poder también de sostener la vida. ¿A través de qué? De la lectura diaria, a través de la oración. Cuando ores, bendice la tierra en la que pisas también. El cielo que ves encima tuyo, tienes que bendecirlo. Porque las cosechas den los frutos que puedan mantenernos. No es que, sí, vivimos en la ciudad, pero en el campo. Si no viene lo del campo, ¿nosotros qué? No comemos. Así es lo uno con lo otro. Tenemos que bendecir esos campos, esas lluvias, lo que se recoge. ¿Sí? Porque no sea un año de qué, no sea un año de calamidad, que no sé lo que va a pasar hasta el fin, pero tengo que pedir constantemente para que Él haga lo que pueda Él, sí, por un juicio suyo, cambiarlo. Porque sí, no solamente que, no, es que esa bola de pecadores se los trae, pero que también a mí me puede afectar. ¿O acaso no nos afecta a todos? Por supuesto. Debido a la sensibilidad que tenemos, a la compasión que tenemos por el perdido. Entonces tenemos que también, si Él no lo hace, yo conozco la voluntad de mi Padre. Lo hago. Tengo que hacerlo. Acuérdate también de Él, de lo que Él ha hecho. No te acuerdes de ti primero. Acuérdate de Él primero. Ejemplos tenemos de oraciones eficaces. Porque el Padre Nuestro empieza así. ¿Qué dice? Padre Nuestro, dame el pan que necesito hoy. Y vísteme porque estoy desnudo. Así empieza. No. ¿Ah? No. Exaltándolo a lo que Él es. Y después reconociéndome lo que soy para poder pedir lo que me falta. Así tiene que ser, mis ajines a Dios. Josué 1:7, por eso que también nos dice que respecto a qué cosa, a que nunca nos debemos apartar, sino que tenemos que ser valientes y esforzados. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todas las leyes, dice que mi siervo Moshe te ordenó. ¿Para qué? Para que no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Importante que dice primero derecha e izquierda, no dice para que te desvíe a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? Porque Ellos leen de derecha a izquierda, pues. Nosotros leemos de izquierda a derecha. es lo correcto, que es lo normal. Así que, por eso nos da como promesa vida larga, no solamente a nosotros, sino también, como dice de Chanfle, a los hijos, a la descendencia. Hay que trabajar en eso. Por eso también vemos más adelante la prohibición de ¿qué? De costumbres paganas, de no ser agoreros, ¿sí? Así como también nos habla del profeta que vendrá, que ya hemos visto.
De ahí viene acerca de las ciudades de refugio y de los testigos, y en el tiempo de guerra, qué es lo que tiene que suceder. Asuntos diversos de la familia, y así también hay ¿qué cosa? Hay un recordatorio también. ¿Sí? Hay un recordatorio que nos va a dar más adelante en la próxima parashá. Termina el 21, capítulo 21, con diversas leyes que son recordadas para tiempo de guerra, para la expiación y asimismo lo que tenga que ver con hijos, con comportamientos fuera de lo normal, o sea, de lo que debe de estar de acuerdo a la Torá, como también un cadáver que no debe de ser mantenido colgado, algo que por eso a Mashiach lo descolgaron pronto, ¿no? Aquí está dicho esta parte. Entramos entonces a la parashá 49, Kitse, parashá 49, Kitse, que va del capítulo 21, 10 hasta el capítulo 25, 19. Kitse, cuando salgas entienda. Acuérdense que vimos parashá pasada, Ki, en respecto a Sofonías 3:9, ¿no? Que vienen días cuando cambiaré, ¿no? Vienen sazones, ¿no? Y de acuerdo al texto hebreo, ¿no? Menciona la palabra ki, y en este caso entienda. Entonces lo que nos dice es ki texé, cuando salgas, o entiende que cuando salgas, 21:10 que empieza, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Yahweh tu Elohim los entregue en tus manos y tome de ellos cautivos. Entonces tienes que ver, ¿qué cosa? Que no vayas a codiciar en una guerra, en una batalla. Aplicado, la guerra espiritual. Es espiritual la guerra, pero esta guerra tiene una manifestación corporal, ¿no? Amén. Amén. Entonces, no vayas a codiciar en el momento de esa batalla, de ese litigio que tenga, por causas diferentes, vaya a entrar en qué cosa, una codicia, una avaricia, o sea, algo. ¿Por qué? Codicia en el sentido de ¿qué? ¿Qué es la codicia? Pretender algo, querer algo, ¿sí? Pero en este caso, en un conflicto, vuelta te digo, aquí habla de una guerra, pero aplicado, una guerra, ¿qué cosa? Una guerra personal, de un familiar que tenga. No entre la codicia en mi corazón de ¿qué? De querer ¿qué? De que esa persona lo que tenga, no necesariamente yo me los tenga, sino que esa persona, ¿qué cosa? Los pierda. ¿Sí me entiendo? ¿Sí? La codicia en el sentido de que, no, es que yo te quiero arrebatar lo que tú tienes, porque esa es la codicia, ¿no? Pero en este caso, no es que yo quiero arrebatártelo, sino que yo quisiera que tú te quedaras en el piso. Tengo una guerra contigo, por algo de motivo, pero yo quisiera saber que en el fin de la guerra, tú te quedes en el piso. Entonces es una codicia de despojo que yo quisiera que esa persona tenga. Que quede postrada. ¿Sí? Puede ser, sí, puede ser salud, puede ser algo material. En una guerra espiritual que yo empiezo. Por eso tengo ¿qué cosa? Que limpiar mi corazón primeramente, saber qué es lo que pido. Porque dice ¿qué cosa? Que Yahweh peleará contra tus enemigos. A veces la pelea, como dice, sí, es que yo he orado para que les meta la mano, pero de pronto, ¿por qué quiero que le meta la mano? Porque ahí en mi corazón hay alguna codicia de pronto. ¿Sí me entienden? ¿No? Entonces eso debemos de evitar. Por eso dice, no la desees, dice, ni pretendas. Aquí está hablando de
Aquí en esta guerra está hablando de una mujer, pero aplicada, por eso te digo, aplicada a la vida personal. ¿Sí? Eso tenemos que evitar. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver la piedad con la justicia? En el capítulo 24, 14, acerca de asuntos varios, dice: no explotarás al pobre y necesitado en su paga, ¿sí? Sino que le entregarás su paga el mismo día, antes de que se ponga el sol, pues es pobre y por su paga se ha puesto a disposición tuya. No sea que él clame a Yahweh contra ti y llegue a ser pecado. Eso lo vimos anteriormente, en la parashá pasada, acuérdate, ¿no? Respecto a tiempo de jubileo, ¿sí? Al año de remisión de deudas, en el capítulo 15, donde habla de qué, de que tú teniendo no cierres la mano a tu hermano pobre, necesitado. Aquí vuelve en asunto de qué, de no explotarlo, y no darle la paga, o sea, una piedad con justicia. La Torá establece y defiende que ciertamente el derecho a la propiedad, sí, pero tampoco no permite que uno tenga bienes y sea ¿qué cosa? Sea insensible al necesitado. Eso sí, no. ¿Por qué? Porque la palabra justicia, en este caso, se da acá, está como ¿qué? Como puesta a lo contrario de ¿qué? De het, que es pecado. La justicia es lo contrario al pecado, o sea, a la transgresión. Porque la justicia, la Torá es una Torá de justicia. Amén. Entonces, lo contrario a la justicia, como dice Primera de Juan, capítulo 4, ¿no? ¿Qué es pecado? Es la transgresión a la Torá, es la violación a la ley. Y la ley es una ley de justicia. O sea, la injusticia es pecado. Entonces, al yo explotar a un necesitado, ¿sí? Porque él está necesitado, viene a mí. No debo de abusar de eso. Entonces estoy actuando en injusticia. Estoy violando la ley que me dice que tengo que aplicar la piedad. ¿La piedad con qué? Con la justicia. La escritura tiene varios significados respecto a justicia. Vamos a ver. Devarim 6:25. Devarim 6:25. Vamos terminando. Dice, vimos eso. Cuando nuestra justicia, ¿cuándo será? Cuando guardemos y pongamos por obra toda la ordenanza ante Yahweh Elohim como Él nos ha ordenado. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Rectitud en el comportamiento. ¿Sí? Él será nuestra justicia, o tendremos justicia. Tú quieres justicia, o sea, quieres las cosas rectas, que se actúe con rectitud en cuanto a un dilema, en cuanto a un asunto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo la obtendré? Cuando yo ponga por obra. O sea, lo que se siembra se cosecha, ¿no? O como dijo la regla de oro, nuestro Yahshua, ¿no? Todo lo que tú quieras que a ti te hagan, hácelo a los demás. Y lo que no quieras que a ti no te lo hagan, no se lo hagas a otro. Así de positivo y de negativo. La misma expresión. Entonces, por eso, es ¿qué cosa? Es una rectitud de comportamiento. Es asunto de comportamiento. De cómo yo me manejo. ¿Sí? Es asunto de mi dominio propio. Que tengo una recta. Por eso vimos anteriormente que decía, para no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, porque el camino es recto. El camino no es de zigzag. Hoy a la derecha, mañana a la izquierda. No, el camino no es un carro de beriberi. El camino es un camino derecho. ¿Sí? Por eso que nadie que pone las manos sobre el arado debe de mirar atrás. ¿Por qué? Porque nuestra visión es para adelante. Nuestra fe es hacia adelante, nuestra fe no es hacia atrás.
Nuestros caminos son hacia adelante. ¿Hacia dónde voy? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por qué voy? ¿Para qué voy? Todo eso tengo que, en mis neuronas, ponerlas a trabajar. Esa es la voluntad de Él. Pero todas esas respuestas no son interrogantes a través de toda mi vida. Están ya desarrolladas, están explicadas en la palabra. Por eso la necesidad que dice todos los días. Por eso es que el rey se ponía un Sefer Torah, una Torah pequeña amarrada a su mano, a su hombro derecho, para poder leerla. Para después, ay, es que no me acuerdo dónde la dejé. La apoyo. Entonces, así mismo, lo más cercano siempre debe de tener tus escrituras sagradas de ti. Para que lo primero que veas, no veas un plato, sino que veas la palabra. El agradecimiento por haber empezado un nuevo día. Yo te agradezco, Mele, que reinas y vives, por haberme dado o devuelto el alma, como dicen los sabios, que mientras uno duerme, el alma sale. ¿Y quién sabe si Él me la devuelva? Permita despertarme. ¿Sí? Por eso dice, me devuelves el alma. Sí, que yo sé que algún día me la tomarás de mí, pero que sé que también un día me la devolverás. ¿Para qué? Para juicio. Porque tengo que el juicio. Todos tenemos que presentarnos, dice, ante el tribunal. Entonces, la declaración así mismo en Romanos 2:13 respecto a rectitud de comportamiento, Romanos 2:13. ¿Qué dice Romanos 2:13? Porque no son los oidores de la Torá los que son los justos delante del oír, sino solo los que ponen por obra la ley son justificados. Justificados. Delante, dice. Oidores, usted es un oidor, pero tiene que ser un hacedor. ¿Delante de quién? De los hombres. No, delante del abacados. ¿Para qué? Para que Él me justifique. ¿Sí? ¿En el sentido de qué? ¿Qué dice? Porque el que me niega, yo también lo negaré. Entonces, al hacer su voluntad, un oidor y un hacedor, entonces delante de Él, ¿quién va delante de Él? Yahshua. Y les levantaré un profeta, dice. Sotana para Chantero. ¿Sí? Y a Él oiréis. A Él pondré asunto. Y si no le pones asunto, yo mismo te pido cuenta. Así de sencillo. Entonces, por eso es la necesidad de día a día leer la palabra. Declaración de inocencia por medio de fe y del perdón. Lucas 18:14. Lucas 18:14. Lucas 18:14. En cuanto a la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Yahshua dijo que respecto a quién había descendido a su casa justificado, ¿quién? El publicano. ¿Por qué? Porque no se había enaltecido, no se enalteció, sino que se humilló. Sí, sí. Reconocía lo que era, lo pecador. O sea, una declaración en cierto de inocencia, ¿sí? ¿Por medio de qué? De fe y de perdón. Porque declaro mi culpabilidad, pero que sé que por fe Él me declara inocente. Y entonces eso me hace, ¿qué dice? Salir justificado. Por eso habla la parábola de esto. Génesis 15:6. Génesis 15:6. También tenemos respecto a Abraham, que Abraham creyó ¿a quién? A Elohim, o sea, creyó en la palabra de Yahweh y le fue considerado como ¿qué? Como Sedacá, como justicia. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Porque él le creyó. ¿Qué le creyó? Le creyó su Que palabra. le dijo en el 5. ¿Puedes contar las estrellas? La misericordia, acuérdense que vimos eso, ¿no? Sí.
Entonces, si pueden contar las estrellas, así es la misericordia de Dios. Y entonces me justifica en inocencia. Pero tomamos Lucas 14 de que hay que declarar, ¿no? Hay que declarar, como hizo el publicano, reconocerse y humillarse para recibir ese perdón por medio de fe. Como obra de caridad, de Barín 24:13, como obra de caridad, 24:13, sino que le devolverá su prenda al ponerse el sol. Así él dormirá con su manto y te bendecirá y se te considerará como Sedacá delante de Yahweh tu Elohim. ¿Sí? Que es lo que refiere a Mateo capítulo 6, versículo 1, 6:1, que dice que cuando ¿cómo dice? Cuídense de practicar justicia delante de la gente con el fin de que los vean. A lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Amén. Tengan cuidado de no practicar su ¿qué? Su sedacá delante de los hombres para ser visto. O sea, lo que puede ver, sé, es qué cosa. Lo que pongo delante de Yahweh. Acuérdense de la viuda, ¿no? Se vio que dio qué cosa, las dos blanquitas. ¿Sí? O sea, lo que él dio, lo que ella dio, ¿para quién? Para Yahweh se puede ver, se puede publicar. Pero cuando hace sedacá, eso es lo que no se puede publicar. Eso no. Lo que tú le haces una sedacá a alguien, eso tú no lo puedes decir. Eso no. ¿Sí? Está puesto delante de Dios. Amén. Amén. Entonces, esto nos enseña qué cosa, que considerar al pobre es hacer justicia. Lo contrario, no hacerle al pobre es injusticia. Salmo 32, 1 y 2, también lo vimos ya va pasado. Acordémonos, Salmo 32, cuando dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Yahweh no le tome en cuenta su pecado y en cuyo corazón no hay ¿qué cosa? No hay engaño. ¿Sí? Dichoso a quien le ha sido perdonado y cuyos pecados han sido cubiertos. Publicano. Dichoso a quien Yahweh no le tome en cuenta su pecado. Amén. Amén. No pensemos que las obras de justicia ciertamente tampoco son medios de ¿qué? De justificación. Porque si habláramos, como decíamos por ahí, un rico, que sí los hay, ¿no? Ricos benévolos, entonces entrarían primero, ¿no? Ricos generosos. Por muy generosos, ¿no? Por eso sí, cuando dicen que la salvación no es por obras, o sea, pretender justificarme por mientras más obras de sedacá haga, eso quiere decir, sí, o sea, es una justicia propia que me dio a mí. Claro. Entonces, no, yo no necesito una congregación, yo no necesito una familia, yo no necesito una Biblia. ¿Ah? Si con lo que yo hago suficiente, o sea, le doy bienestar, correcto, está bien, tendrás tu recompensa, pero tu propósito no es ese. El propósito de tu vida no es suplir las necesidades a otros. ¿Sí? El propósito sí es esa. ¿Y qué cosa? Y salvarte de la ira. De la ira que viene sobre esta tierra. ¿Cómo haces? Salvándote, justificándote. Deben de ser por fe, por
siendo redimido. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver, ¿qué cosa? Que no debemos caer en ese error de querer creer que por medio de obras de ser acá podemos tener perdón de pecados. Dice que no hay que usar los Como coros. le dice cuando le hacen la misita, no, es que para que se salve, y como la misa y le gusta. Ya para Mientras más te para- pongo más rápido. Ya, si sales del infierno y vas al purgatorio. Ya no va, pues ya está dañado el Se queda en el ascensor. limbo, se queda en el limbo. No. Ah, también. Ahora, importante, 22, retrocediendo 22, 6, 7. No debemos dejar pasar esto. Deuteronomio de Barín. Sí, 22, 6, 7. Cuando encuentres delante de ti un nido de pájaros en el camino, que tiene que ver pájaros ahora, Ajá, buena en pregunta. algún árbol o en el suelo con polluelos o con huevos y la madre esté echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre junto con sus polluelos. 7. Sino que ciertamente dejarás ir a la madre, pero tomarás a sus polluelos para ti. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Ah. Para que te vaya bien. A ver, hay unos mandamientos, ¿se acuerda que vimos? Que dicen para que te vaya bien. Uno de ellos que más nos acordamos, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien Y tengas la y prosperes en todo lo que emprendas. Ahora, aquí dice que respecto, ese es un mandamiento, podríamos decir, muy grande, Claro. porque lo estoy aplicando con quién, con mis Con mis padres. progenitores, Claro. ¿sí? Pero aquí hay respecto a pajaritos, A los animales. y entonces podríamos decir que este mandamiento es chiquito, ¿ah? No. Pero dice qué cosa, que también por cumplir este mandamiento, que tú lo veas pequeño, también hay una recompensa grande. Dice, ¿para qué? Para que te vaya bien y se multipliquen tus días. O sea que por conservarle, sí, te vas a comer los huevos, pero vas a dejar a la pajarota. ¿Ah? Para que por cada vida por vida, o sea, te comes esas vidas chiquitas y tú te vas a multiplicar las vidas. Lo importante aquí es que no hay mandamiento grande ni pequeño. Todos los mandamientos tienen el mismo peso La misma Amén. equivalencia. y son de obediencia, son de poner prácticas, porque en todos los mandamientos hay recompensa. Eso es lo que nos quiere mostrarnos el Ruach HaKodesh, ¿sí? De que sí, insignificante, o sea, no entiendo este mandamiento, pero sin embargo obtengo beneficios. ¿Qué cosa? Que me va a ir bien. Entonces de aquí te vas a ir a buscar árboles para que te vaya bien. Yo tengo que ir por todo un lorito y un perro que Ah. es mío, pero no de comer. Pero el gorrito no pone huevo, pues. Está hablando de una pajarita con sus polluelos. No está hablando de un perico. Es que dejar a la madre volver a multiplicar. Entonces, dice ciertamente que nosotros tenemos que cuidar de su creación. Ya no le doy de comer. ¿Sí? ¿Lo que? Porque hay un mandamiento. ¿Sí? De pronto no necesariamente será el pajarito, de pronto es un gatito. También. No lo dice, pero estás conservando la vida, estás haciendo que se produzca esa vida. También de comer el gato. ¿Sí? Y me va a ir bien. ¿Sí? Son condicionantes, muchas cosas. Hay muchos condicionantes de prosperidad. ¿Sí ves? Pero a veces lo dejamos pasar. Por eso es que a veces si de pronto cuando eras niño le tirabas con flechas y piedras a los pájaros, arrepiéntete de ese pecado, mi hermano. La pobre grandota la Porque no te puedes. Es necesario. Es necesario. No recuerdo. Entonces de aquí esta para allá misma nos da acerca de comportamientos, leyes diversas, ¿sí? Y hasta el 25-19 hay importante en el capítulo 24 acerca de acordarnos, dice el 9, el 18 y el 22, el capítulo 24, dice acuérdate y acuérdate. Hay 12 recuerdos diarios, ¿sí? Que el pueblo de Israel siempre los tiene presentes.
Esos uno por cada tribu. 12 recuerdos diarios son respecto a qué? A la salida de Egipto, que tienen su base de acuerdo a las escrituras. Éxodo 13:3, Devarim 5:15, 24, 18, 22. Acordarse del maná, Éxodo 16:32. Acordarse del Shabbat, Éxodo 28. Acordarse de Amalek, Devarim 25:57. Acordarte de Barak o de Milán, en Miqueas 6:5. Acuérdate de Jerusalén, Salmo 137:5. Acuérdate de la mujer de Lot, Lucas 17:32. Acuérdate de quién, de la revelación del Sinai, Malaquías 4:4. Acuérdate del becerro de oro, Devarim 9:7. Acuérdate de Miriam, Devarim 24:9. Acuérdate de que Yahweh te da fuerza, Devarim 8:18. Y acuérdate de Mashiach, Lucas 22:19 y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate que tienes que escuchar el video. Entonces, Sí. amén. Vamos a hacer una claqueta. Amén. Que Yahshua nos bendiga y podamos afirmarnos cada vez más en sus palabras de vida. Acordémonos siempre de Mashiach, acordémonos siempre de que un día fuimos esclavos y que Él nos liberó y que nos ha llamado para vida. Que el Todopoderoso nos bendiga. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom.